Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10. Versículos del 1 al 4. Romanos 10, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Padre Santo, amado Dios mío, Rey de misericordia, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Dios mío, transformando nuestras vidas, Señor. Que al escudriñar tu palabra, Padre, la unción de tu Espíritu llene todo nuestro ser, Padre. Nuestro cuerpo sea sanado, Señor, nuestra alma bendecida para salvación, Señor. Nuestro espíritu, Señor, se llene del gozo, Señor, que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que la palabra que vamos a escudriñar, Señor, podamos guardarla y atesorarla en el corazón, Padre, ponerla en obra, Señor. Que estos oídos, Señor, sean ungidos para oír, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Comienza diciendo de que lo que Él desea es la salvación. Y aquí particularmente está hablando acerca de los judíos. Está hablando acerca de cómo los judíos han rechazado la predicación del Evangelio para seguir en la ley. Esa es específicamente lo que está hablando ahí. De ahí continúa a hablar acerca de la salvación. Pero dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, Entonces, la palabra dice de que tienen celo de Dios, tienen un amor por Dios, tienen una sed de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que alguien tenga celo de Dios, amor por Dios, pero no conforme a ciencia? Y si vamos por la calle y le empezamos a preguntar a la gente, ¿cree usted en Dios? La gran mayoría, bueno, al menos en nuestros países, porque se está levantando una generación que no conoce a Dios, pero en nuestros países la gran mayoría va a decir, sí, yo sé de Dios. De hecho, tengo temor de Dios. La gran mayoría va a decir eso. Y podemos decir hasta cierto punto que así es. Que la mayoría de personas cree en Dios. O tiene conocimiento de Dios. Piensa de que Dios realmente hizo los cielos y la tierra. La mayoría de personas piensa esto. Entonces tienen un celo de Dios. Pero continúa ahí, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, tienen un celo por Dios, pero no conforme a la palabra de Dios. Y esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. La persona puede tener un celo por Dios, pero no conocerlo. Puede tener un celo por Dios, pero estar equivocado. 100%. Entonces, quiero hablar acerca de dos instancias, por lo menos, en este versículo, acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en esto. Y la primera instancia es para el incrédulo, ¿verdad? La persona que no conoce a Dios, que no tiene conocimiento de Cristo Jesús. Y
Esa es la mayoría de personas en el mundo. Dice Jesucristo hablando de esto, de que ancho es el camino que lleva a la perdición. Como todas las personas del mundo van por ese camino ancho, por ese camino amplio. Como todas estas personas aún creyendo o conociendo en su corazón que Dios creó los cielos y la tierra, va hacia la perdición. Usted le pregunta a estas personas si creen en Dios y le dicen sí, yo creo en Dios. Preguntamos a nuestros familiares si creen en Dios y ellos dicen que sí. De hecho están sumidos en la idolatría, creyendo, pensando que en la idolatría ellos están haciendo la voluntad de Dios. Aman a Dios, pero están sumergidos en la ignorancia. Porque esto es el punto de esto. Dice, pero no conforme a ciencia. O sea, la persona puede tener el celo de Dios, pero no conforme como Dios manda. Y usted pregunta, dice, ¿qué piensa usted de la salvación? ¿Qué piensa usted de Dios? Y le dice, yo creo. Yo creo. Usted le pregunta a la mayoría de personas y dice, yo creo que Dios va a salvar a todos los hombres. Yo creo que la mayoría de los hombres no va a ir al infierno. Usted habla con la gente y eso le dicen. Yo creo que hay que hacer esto. Creo que hay que hacer obras para ganar la salvación. Yo creo que por no haber matado a nadie yo voy a ir al cielo. Que porque nunca he hecho esto o lo otro, voy a ir al cielo. Dios no me va a desechar. Y eso es lo que vamos preguntando. Lo que la persona habla, nosotros, yo decía esto. Si yo creo que yo voy a ser salvo, que Dios me va a guardar. Pero mire qué dice Juan 16, del 1 al 4. No pierda Romanos. Juan 16, del 1 al 4. Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, hablando de los creyentes, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, hablando de la iglesia del Señor, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira que Jesús habla acerca de esto y dice de que cómo va a llegar el momento en que es tanta el celo por Dios de la persona que piensa, ahí entra esa parte importante, no conforme a ciencia, sino que lo que la persona piensa. Y eso es crítico, porque todos tenemos un pensamiento, ¿verdad? Todos creemos que Dios es así, es así, que yo voy a entrar al cielo haciendo esto o lo otro. Entonces dice Jesucristo, pensará, la persona piensa que rinde servicio a Dios. Hermano, cuando en el mundo hay tantas religiones, tantas esquemas que Satanás ha puesto en el mundo. Todas las religiones son esquemas de Satanás para llevar a la perdición a los hombres. Todas las religiones, sin excepción. Y los fundadores de esto aplica únicamente a los seguidores. Los fundadores de estas religiones son gente perversa, son gentes instrumentos de Satanás. Toda esa gente que está en las cúpulas de estas cosas, esa gente está perdida y va camino al infierno. Esa gente sabe lo que ha creado y por qué lo ha creado.
y es para perder al hombre y para ejercer autoridad y quitarles todo lo que puedan. Pero los seguidores son las personas que desconocen los orígenes de todas estas religiones, cómo todo esto proviene del diablo. Y estas personas realmente con todo su corazón, muchas veces, siguen estas religiones. Realmente creen que están siguiendo a Dios en todas estas cosas. Históricamente, esto no es fe, históricamente la religión católica ha matado a 50 millones de personas desde la fundación de la Iglesia Católica, en las cruzadas, en las persecuciones y en la Inquisición. Más de 50 millones de... Esto no es fe, hermano, esto no lo estoy diciendo yo porque usted crea o no cree, esto es historia. Ha matado más de 50 millones de personas. Pero muchas de estas muertes, obviamente todas estas decisiones son tomadas en las cúpulas, ¿verdad? Los reinos, los tronos que están en poder de estos círculos oscuros. Pero realmente quien lleva a cabo esto, muchos de ellos son personas que aman a Dios y que piensan que han estado rindiendo homenaje a Dios. Piensan que están defendiendo la causa de Dios matando a otra persona. La palabra de Dios dice que ningún asesino entrará en el reino de los cielos. O sea, usted y yo no podemos andar con una pistola diciendo reciba a Cristo Jesús. Eso, la Biblia dice que ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Pero esas personas realmente, honestamente, sinceramente, pensaban que estaban haciéndole un beneficio a Dios. No, todas estas personas fueron torturadas, sus bienes le fueron quitados, pero ellos pensaban que estaban dando un servicio a Dios, Pero mire algo importante en el versículo 3, dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cuando realmente vamos al corazón de la cosa, nos vamos dando cuenta de que al corazón de ese versículo nos vamos dando cuenta de que nosotros vamos a conocer, o el hombre va a conocer a Dios en la medida en que Dios se lo revele, a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo. Entonces, el hombre en su pensamiento cree en Dios y hace una idea de lo que es Dios. Pero realmente vamos a conocer a Dios a través de lo que Dios nos muestra en su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando estas personas dicen que aman a Dios y hacen estas cosas, dice algo Jesucristo. Dice que estas personas no conocen a Dios. No conocen quién es Dios. Y no conocen a Cristo Jesús. Ellos saben que existe Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? Saben que existe Dios, pero no lo conocen. Entonces, ese celo lleva a la persona a desobedecer a Dios. Ese celo lleva a la persona a ir en contra de la voluntad de Dios. Sinceramente, veamos que dice Gálatas 1, del 13 al 14. Gálatas 1 del 13 al 14 dice, hablando Pablo aquí dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, en la religión en que pertenecíamos antes nosotros, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y en otra parte dice, pero el Señor me ha perdonado porque lo hacía en ignorancia. Porque lo hacía en ignorancia. Y vea cómo Pablo dice algo ahí acerca de la característica de nuestro corazón. Dice de que había un celo por las tradiciones de mis padres. Había un celo por lo que yo había aprendido, por lo que yo creía, pensaba que era la verdad, que era el camino. O sea, yo realmente creía en aquello, pensaba que estaba bien, pero estaba equivocado. Y ese es el corazón de ese versículo, ¿verdad? Pero no conforme a ciencia. Entonces la persona incrédula ama a Dios o cree tener un amor de Dios, pero no le conoce. Tiene un celo por Dios. Es sinceramente, está en busca de Dios, pero no le conoce. Pero no conforme a como Dios quiere, no conforme a la palabra de Dios. Entonces eso como primera instancia. Como segunda instancia, el creyente. Entonces si volvemos ahí a Romanos 10. Entonces, conforme al incrédulo, primero decíamos para el incrédulo que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora vamos a hablar acerca del creyente. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. Esa palabra es importante, no se han sujetado a la justicia de Dios, a la justificación de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia o justificación a todo aquel que cree. No se han sujetado a la justicia de Dios. Hablando del creyente. Cuando venimos a Cristo, traemos creencia, ¿verdad? Todos nosotros traemos creencia. Yo antes de venir a Cristo era la persona que antes de bañarme me persinaba para entrar al baño. Cuando me cayera agua tenía que persinarme. Pasaba por una iglesia tenía que persinarme. Hacía todas estas cosas en ignorancia, ¿verdad? Pero el hecho era que lo hacía, que traía todas estas supersticiones. Creía que tenía que rezar, ahí la palabra rezar, Padres Nuestros, para poder hacer la voluntad de Dios. Y creía muchas cosas. Cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos va mostrando en su palabra que así no es la cosa, que estaba equivocado. Hermano, y esa es una guacalada de agua fría para toda persona, ¿verdad? Que es algo duro reconocer que estaba equivocado, que había enseñado, si también habíamos tenido hijos cuando no creíamos en el Señor, que le había enseñado a mis hijos el camino equivocado, que estaba siguiendo lo que era erróneo. Y es duro llegar a ese punto, es duro poder aceptar esa realidad, que estaba equivocado. Y la cosa es que queremos persistir en aquello, estando en Cristo Jesús, habiendo creído en Cristo Jesús, queremos persistir en aquello. ¿Por qué? Porque también la palabra me confronta con mi pecado. Si yo tenía vicios, tenía cosas en las que desagradaba a Dios, muchas veces las queremos justificar y queremos encontrar la palabra para justificarnos. Yo hablaba con un hombre cristiano hace
unos 10 años. Y me decía de que él se tomaba una cerveza diaria en Cristo Jesús. Y yo le decía de que la palabra de Dios nos llevaba, nos confrontaba y nos decía de que uno no puede seguir en el alcohol estando en Cristo Jesús. Pero él me decía que la palabra de Dios dice, y así es, que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Y verdad que así es. Eso es lo que dice la palabra, que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, si la persona se toma una cerveza diaria, no es un borracho. Ese era su argumento. Lo que estoy tratando de decir aquí es cómo hay veces nos justificamos en la palabra para continuar con nuestra vida. Sea lo que nosotros, cada uno de nosotros tengamos. Estoy poniendo un ejemplo. Y el punto es que sacamos de contexto la palabra para justificarnos, ¿verdad? Porque el punto de todo eso es que tenemos que alejarnos del alcohol. Tenemos que alejarnos de los vicios, de la pornografía, de todo aquello que nos separa de Dios. Tenemos que separarnos de las cosas que nos contaminan. Y cada uno de nosotros tiene su historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia con el Señor. De todo con lo que estamos todavía luchando. Pero la cosa es de que lo que nos dice ahí es que no nos hemos sujetado a la justicia de Dios. O sea, estamos todavía queriendo usar nuestra propia justificación. Veamos lo que dice Santiago 4. Entonces, persistiendo. Santiago 4, versículos del 4 al 8. Entonces estamos hablando acerca de que dice, porque sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios, no conforme al conocimiento que Dios nos ha dado. Y ahí empezamos a justificar. Estamos persistiendo en aquello. Versículos 4 en adelante al 8 dice: oh almas adúlteras, hablándole a la iglesia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, cuando nosotros tenemos una amistad con el mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, se vuelve enemigo de Dios. O sea, cuando usted y yo queremos ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, hablando de sujetarse, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, como estamos hablando acerca del creyente ahora, dice que como no hemos creído conforme a ciencia, o sea, tenemos el celo de Dios, porque ahora en Cristo Jesús tenemos que tener celo por Dios, ¿verdad? Pero ahora tiene que ser conforme a ciencia, conforme a la palabra de Dios. O sea, ya no más como yo pienso. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús, verdad? Pensarán, yo creo, ya no más así, sino ahora conforme a ciencia, ahora conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ir abandonando todo aquello que traíamos, abandonando nuestras supersticiones, abandonando nuestros vicios, abandonando todo aquello que pertenece al mundo. ¿Para qué? Para sujetarnos
a la justicia de Dios. Vamos a creer ahora conforme a ciencia. Tenemos que dejar aquellas cosas, ¿verdad? Ahora tenemos que decir, yo estaba equivocado, estaba perdido, realmente no sabía lo que hablaba. Y hay que llegar a esa sinceridad. Entonces, como primera instancia, tenemos que dejar de persistir, de estar en las cosas del mundo. Y ahora tenemos que cuidarnos de no caer. Volviendo al versículo, dice, porque sé que tenemos celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver que de caer, veamos en 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hablando de los últimos días, algunos apostatarán o se volverán de la fe, retrocederán. ¿Cómo? Escuchando, poniéndole atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de eso los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, entonces dice, yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la revelación bíblica. Entonces, hablando de la iglesia, como muchos de nosotros tenemos el celo de Dios, amamos a Dios, pero ¿qué pasa? De que estamos viviendo días en que en la iglesia del Señor, dice aquí el versículo 1, dice que hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, como en el mundo cristiano, en las predicaciones que oímos en la radio, las predicaciones que oímos en el internet, los videos que vemos, las alabanzas, entre comillas, que oímos, hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios. Volviendo a lo que decía, tenemos celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo trae todo esto a la iglesia. Y nosotros en el celo de Dios empezamos a oír cosas, empezamos a oír doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, no están de acuerdo a lo que leemos en la voluntad de Dios. Esta es la palabra de Dios, no lo que dice Neto. Hermano, si usted me oye algo que no está bíblicamente correcto, usted diga, miren, esto no es así. Usted está leyendo esto y está sacando esto de contexto. Hermano, no se trata de lo que yo diga. Se trata de lo que usted y yo leemos en la palabra de Dios, no como creamos o pensemos, sino que la palabra de Dios dice. Pero estas personas ocupan la palabra de Dios para torcerla. Volviendo a ese ejemplo del alcohol, donde dice, los borrachos no entrarán al reino de Dios. ¿Qué será el espíritu que hay detrás de ese versículo? El espíritu que hay detrás de ese versículo nos está diciendo de que Dios nos está advirtiendo de que cuando abrimos nuestra puerta al alcohol o a cualquier otro vicio, estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Eso es lo que Dios está tratando de decir en ese versículo, lo que Dios dice en ese versículo. Cuando nosotros permitimos
cruzamos esa frontera que Dios nos ha puesto, ese final que Dios nos ha puesto, para desobedecerle a Dios y entrar a algo que va en contra de la palabra, usted y yo estamos poniendo nuestra salvación en juego. Ese es el espíritu que hay detrás de ese versículo. Que tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. Tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento. Está diciendo, cuando usted y yo cruzamos ese puente, puede ser que ya no haya un regreso. Está dando una advertencia, y a través de toda la Biblia vamos a ver esa advertencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando queremos justificarnos, cuando queremos ver las cosas como no son para sacar nuestro provecho, empezamos a alterar eso. Y empezamos a decir, no, yo creo que no dice eso. Realmente yo no creo que diga eso. Pero mire que la Biblia es algo que son 66 libros, ¿verdad? Usted va a ver una concordancia en ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que dice en Génesis lo va a respaldar en Apocalipsis, lo que dice en Apocalipsis lo va a respaldar en Joel, en Daniel. O sea, no se tiene que sacar un versículo de contexto, porque toda la palabra nos habla. Pero ¿qué pasa? Decía ahí de que queriendo justificarse la persona, se olvidan de la justicia de Dios. Entonces, volviendo a este versículo de Timoteo, dice de que en los posteriores tiempos dice, escucharán espíritus engañadores. Ahí entra una acción que nos envuelve a nosotros, escucharán. Una cosa es lo que esos engañadores están haciendo, pero otra es la que nosotros estamos haciendo, que estamos escuchando, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos tenemos dos opciones. Una es juzgarla y decir, no, esto no es bíblico. Y la otra es juzgarla y decir, me parece que me beneficia a mí. Vea que hay una diferencia. Del momento en que una cosa no es bíblica, ahí hay que desecharla. Pero ¿qué pasa con nosotros, con la iglesia del Señor? Que hay veces nos atrae aquello. Nos atrae el saber que vamos a ser ricos. Nos atrae el saber que vamos a tener salud. Nos atrae el saber de que nada va a salir mal, ¿verdad? Eso nos atrae. Entonces empezamos a escuchar. Empezamos a escuchar y ya le vamos dando aquello cabida en nuestro corazón. Y eso va comenzando a carcomer. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores, y después dice, y son doctrinas de demonios. Vea que estas doctrinas no salen de la mente de un hombre, sino que es un demonio instigando a una persona para que traiga eso a la iglesia. Y ahí empezamos a escuchar aquello. Y ahí empezamos a ceder. Hermano, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Vea que, volviendo al contexto de lo que estamos hablando, ahí en Romanos 10, dice de que tenemos celo de Dios, tenemos un temor de Dios, queremos hacer las cosas como Dios piensa. Pero hay una aclaración, dice, pero no conforme a ciencia. Ciencia ahí significa conocimiento, o sea, la palabra de Dios. Pero no conforme a la voluntad de Dios. Entonces queremos hacer las cosas. Tenemos dos opciones: conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que nosotros pensamos. Y Pablo dice, la palabra dice ahí de que estas personas están erradas, hablando de Israel, y está hablando acerca de la salvación para meterlo todo en contexto, ¿verdad? Para no sacar eso. Pero está diciendo, estas personas están erradas porque están siguiendo su propia voluntad. Se quieren salvar a ellos mismos. Pero muchas veces la iglesia del Señor cae en ese mismo error, porque queriendo buscar una prosperidad falsa, una prosperidad no bíblica, ya sea en salud, en economía, en lo que sea, empezamos a salirnos de la voluntad de Dios. Entonces ahí ya salimos
entramos en ese versículo, no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Ahí podemos caer. Hermano, uno tiene que tener cuidado. Tener cuidado de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 3, dice, porque ignorando o haciendo aparte la justicia de Dios, se apartaron la palabra de Dios y procurando, esforzándose en establecer la suya propia, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, lo que a nosotros nos conviene, la suya propia, no se han sujetado. Hermano, esa palabra es crítica, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermano, a veces pensamos de que Dios está ahí para ayudarnos en todo tiempo, y así es. Pero usted tiene que entender, usted y yo, la iglesia del Señor, tenemos que entender de que nosotros somos siervos de Dios. No somos los que estamos encima de Dios. O sea, Dios no está ahí para trabajar para nosotros. Nosotros estamos aquí para trabajar para Él. Hay una diferencia. Dice de que no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justificación de Dios. Llega el momento en que nosotros tenemos que decidir si abandonar nuestro pensamiento para sujetarnos a la voluntad de Dios o seguir justificándonos a nosotros mismos. Y esa es una lucha para cada creyente. Para cada creyente. Y la cosa es de que tenemos que someternos a la palabra de Dios y ya dejar de estar buscando nuestra propia justificación. En el versículo 4 dice, para ir terminando ya dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia o justificación a todo aquel que cree. Hermanos, lo que tenemos que entender al final es que usted y yo somos siervos de Jesús. De que somos salvos porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Esa es la razón por la que usted y yo somos salvos. Porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado un lugar en su reino. Usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios, porque eso es lo que dice la palabra, por voluntad de Dios. Y ahora le pertenecemos a Él. Pero en el momento en que usted y yo nos salimos de Cristo Jesús, vamos a un camino de apostasía. Estamos comenzando a caminar apartándonos de la voluntad de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Hermanos, obviamente ahí está hablando acerca de la salvación. Pero el punto es que nosotros, desde el momento en que abandonamos la voluntad de Dios para poner nuestra propia voluntad, nos estamos alejando de Cristo Jesús y vamos camino a nuestra propia perdición. Aquí la palabra de Dios nos está dando una seguridad, porque el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree. O sea, nosotros vamos a estar siempre en la voluntad de Dios, vamos a estar siempre salvos cuando nos encontremos en la voluntad de Dios. Cristo Jesús no nos salvó el día de ayer para dejarnos abandonados, sino que para caminar todos los días con nosotros, siempre y cuando nosotros no nos apartemos de Él. Dejemos de andar buscando nuestra propia justificación. Hermano, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser conforme a ciencia. Usted y yo no podemos andar pensando cosas. Cuando usted, hablando acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Usted y yo tenemos una luz bien clara, que es la palabra de Dios. Dice, mientras el lucero venga, hablando de Cristo Jesús, dice, tenéis la profecía más clara, más directa. La palabra de Dios, dice Pedro. Mientras usted y yo no nos apartemos de la palabra de Dios, vamos a estar siempre bien. Pero hay que tener cuidado con andar oyendo
a estos engañadores. Tenemos que tener cuidado, andar oyendo doctrinas de demonios. Hermanos, si usted y yo no vemos algo en la Biblia, hay que tener cuidado. Por muy bonito que suene, si eso no está en la Biblia, hay que tener mucho cuidado. La Biblia tiene una concordancia en todos sus libros, que no porque yo lo lea en una parte va a ser diferente en otra. Y eso es lo que ocupa a esta gente. Pedro, hablando de eso, dice de que Pablo exponía a toda esta gente porque andan torciendo la palabra de Dios, andan dándole un contexto que no es lo que Dios puso ahí. Puedo leer algo y darle el contexto que yo quiera, pero ¿será esa la voluntad de Dios? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Qué son entonces para terminar? Leamos de nuevo eso. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, todo esto es para nuestra salvación. No se trata de cómo nos vamos a perder, sino que se trata de cómo vamos a salvarnos. O sea, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos a través de su palabra. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Hablando de usted y de mí. Aquí está hablando acerca del judío, ¿verdad? Pero hablando de usted y de mí, tenemos que tener ese celo de Dios, pero conforme a ciencia, conforme a la palabra de Dios, conforme al conocimiento que nos da la palabra de Dios, la revelación de su Espíritu Santo en nosotros, para que no ignoremos la justicia de Dios y no establezcamos la nuestra. Tenemos que sujetarnos a la justicia de Dios, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, si nosotros creemos en Jesús, nos sujetamos a su palabra, a su voluntad, hermano, usted y yo vamos a llegar al trono celestial. Esa es la promesa de Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar para terminar.